En este micro de la Cooperativa Eléctrica de Torkins vamos a hablar, obviamente, de cooperativismo, pero en esta oportunidad lo vamos a relacionar con la ayuda humanitaria, que por supuesto también tiene mucho de cooperativismo. En este sentido estuvimos charlando con alguien que está formando parte de los denominados cascos blancos, a propósito de esta ayuda humanitaria que desde la Argentina se brinda a nivel mundial. Uno de los integrantes de este grupo de ayuda humanitaria, uno de los integrantes de los cascos blancos, estuvo aquí en Torkins charlando con nosotros. Se trata del doctor Carlos Zavala, que fue traído por el Colegio Nuestra Señora de Luján, y con él vamos a mantener un entretenido diálogo que nos va a contar de qué se trata esta ayuda humanitaria y cooperativa, y también, por supuesto, nos va a hablar algo de sus experiencias adquiridas a través de haber recorrido el mundo a partir de los cascos blancos. Lo vemos. Yo comencé trabajando, digamos, temas de cooperación internacional en general y muy vinculado a, digamos, todo lo que tenía que ver con la política exterior argentina, vinculándose con el mundo en temas de justamente esto, de cooperación, ¿no? De ayudar a los otros, en un periodo bastante interesante en el mundo, donde se empezó a valorar el trabajo de los países en desarrollo, como es el caso de la Argentina. En ese contexto a mí me tocó trabajar casi en los inicios de una de las iniciativas más importantes argentinas, que es la iniciativa Cascos Blancos, se llama, que es el tema de trabajar humanitariamente. En aquel momento original, digamos, se la planteó como una cuestión de lucha contra el hambre y la pobreza, porque se consideraba que era un tema importante, digamos, por los conflictos, digamos que muchos de ellos se originaban en cuestiones de hambrunas y el control de la comida por parte de las distintas etnias, comunidades y demás. Esto, así fue el origen, digamos, de lo que fue esta iniciativa, que luego, al ingresar a Naciones Unidas, le incorporan otro par de cuestiones, que son la atención en los conflictos armados, es decir, la parte humanitaria de los conflictos armados, y lo que es la atención en los desastres, es, digamos, todo lo que tiene que ver con huracanes, inundaciones, ese tipo de cuestiones que afectan tanto en el mundo, que hoy impactan tanto, y en ese contexto, al incorporarle estos dos temas, ya le saca solamente el nombre que tenía originalmente, que era Comisión de Lucha contra el Hambre y la Pobreza, y Naciones Unidas le pone el nombre de Cascos Blancos. Un poco asociado a la otra herramienta que tiene Naciones Unidas, que son los cascos azules. Si los cascos azules son la parte militar, digamos, de los conflictos y demás, y esta era la parte civil, digamos, ¿no? Y civil con una característica adicional que era aprovechar la solidaridad de los voluntarios. Esto era un poco, digamos, lo central de aquel trabajo, ¿no? Bueno, queda claro porque es cierto, cada vez que hablamos de cascos azules o blancos se lo relaciona a conflictos bélicos. En este caso los cascos blancos no siempre. No siempre, no. Es más, en mi caso particular me ha tocado actuar en todas las cuestiones, digámosle, porque yo, por ejemplo, personalmente estuve en Palestina, estuve 3 veces en Palestina, 2 de ellas pude ingresar a la Franja de Gaza propiamente, que es la zona más caliente, por así decirlo, del conflicto entre Israel y Palestina, y también me tocó estar en el huracán Katrina, en Estados Unidos, es decir, que era un desastre, digamos, originado en un fenómeno de la naturaleza. Después me ha tocado también estar en la India en un tema de un terremoto, y paralelamente me tocó estar pero bueno, aunque en este caso no fue estrictamente por cascos blancos, sino por otra área de Naciones Unidas, en Colombia, en un programa que se llama Diplomacia para la Paz, y que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la negociación, digamos, con la FARC, entre el gobierno, la FARC y ese tipo de cuestiones, en que Naciones Unidas apoya digamos, en todo lo que tiene que ver con paliar la situación digamos, de los que quedan en el medio del conflicto, que en general son las poblaciones civiles, ¿no? ¿Qué es lo más crudo que te ha tocado vivir? Y lo más crudo en general es la guerra. Es decir, lo que te queda después de ver gente que, digamos, los conflictos armados es lo más duro, digamos, ¿no? Y más en el último que me tocó participar, digamos, que se llamaba, digamos, el tema se usaba, digamos, se arrojó en los aviones, digamos, una serie de elementos químicos muy dolorosos que quemaban a la gente, etcétera.
ese tipo de cuestiones son las más marcadas, ¿no? Y aparte porque quedan mutilados, quedan gente que queda muy marcada, y por supuesto vidas perdidas, ¿no? Que es una cuestión muy difícil de recuperar. Eso posiblemente es lo más impactante. De cualquier manera, en todos los desastres hay todos tienen una parte, digamos, muy dolorosa, que es la primera parte, y luego la satisfacción de cuando la gente ve que la estás ayudando, la manera en que agradece, digamos, ¿no? La manera en que hace los gestos, que se arrima, que lamenta que vos te vayas, porque te tengas que volver, te tengas que ir. Ese tipo de cuestiones a veces son un poco más, digamos, satisfactorias, digamos, ¿no? Si primero es el impacto y luego la satisfacción. El tema del conflicto armado es que hay veces que quedan secuelas bastante difíciles de recuperar. Si te queda una mutilación, vos tenés una imagen permanente, digamos, de eso, ¿no? La tenés o propia o del de que está al lado tuyo, digamos que es una cosa que te reaviva la situación en forma permanente. En otros casos a veces es más fácil la recuperación, ¿no? Pero esa es una de las problemáticas. ¿Tiene su costado político el accionar de los cascos blancos? No, digámosla, a ver, todo incluso un desastre de origen en la naturaleza es también un desastre político. Es decir, uno ha visto a intendentes que han perdido la cabeza porque después de una inundación, digamos, ¿no? Ese tipo de cuestiones implica eso. Pero lo que tiene que hacer, en el caso de Cascos Blancos, y más trabajando internacionalmente, que es la premisa inicial, digamos, es respetar mucho lo que se llama la no intromisión en los asuntos internos de los países. Eso es una cuestión que te exige Naciones Unidas, que vos no te metas en la problemática interna. Entonces lo que uno hace es trabajar, concentrarse en la víctima, concentrarse en el afectado por, sea un conflicto armado, sea un desastre originado en la naturaleza, concentrarse en cómo atender a la víctima y tratar de hacerlo con imparcialidad y neutralidad. Digamos, yo creo que la sobrevivencia, este año está cumpliendo 20 años Cascos Blancos, digamos, y vos fíjate que desde el punto de vista local ha pasado varios gobiernos, y nace en los 90, se mantiene posteriormente a eso, con los gobiernos de transición, luego con el gobierno de la Alianza, y en los dos actuales gobiernos de Frente de la Victoria mantuvo, no solamente que lo mantuvo, sino que incrementó Cascos Blancos, a pesar de que era una herramienta generada originalmente en los 90, ¿no? Eso se va actualizando y demás, pero lo que la mantuvo, por así decirlo, vigente, es el reconocimiento internacional, y eso tuvo que ver en el respeto a la no intromisión en los asuntos internos. Bueno, lo decía vos al principio, ¿no? Una base solidaria y cooperativista expresada. Exacto, agregándole esto que te comentaba, una capacitación importante para trabajar, ¿no? Es decir, un apoyo del país, la novedad que trajo internacionalmente de la participación de los países en desarrollo, porque anteriormente, digamos, los que se ocupaban de la asistencia humanitaria eran solamente los países desarrollados, es decir, el clásico del rico ayudando al pobre. En cambio, acá se vio que había entre los países en desarrollo muchas capacidades que podían servir al otro para afrontar una situación de crisis, ¿no? Y se dieron cuenta también que aún estando desarrollados son vulnerables. Totalmente. El caso más típico es el de Katrina en Estados Unidos, ¿no? Es decir, cómo puede ser golpeado un país desarrollado y cómo puede ser sorprendido a punto tal de que su reacción original, digamos, lo llevó a tener que pedir auxilio internacional. Es decir, hacía 100 años que Estados Unidos no salía al mundo a decir, es decir, se sintió vulnerable al punto de pedir asistencia internacional. Carlos, ¿cómo es tu día a día? ¿En qué momentos son convocados? ¿Hay algo programado? No, bueno, digamos, una de las cuestiones que tiene que hacer es, digamos, el caso de iniciativas de este tipo, humanitarias, uno es esperar o una solicitud o, en el caso de una crisis, hacer una oferta y que el otro lo acepte, ¿no? Estas son las dos condiciones. O me piden o me aceptan mi propuesta, pero yo no me meto de prepo en un lugar, en la casa del otro, digámosle, ¿no? Es decir, en ese contexto, en este momento concretamente, Cascos Blancos está trabajando en Siria, está trabajando en Sudán del Sur y en Haití. Son los 3 lugares donde hay equipos trabajando y, bueno, el periodo de
duración. En el caso de Sudán del Sur acaba de prorrogarse por 3 meses más. Son equipos que van por un tiempo determinado, con un trabajo específico para realizar, y luego si hay que extenderlo, se ve si se mantiene la misma gente o si se cambia la gente, un poco se va, porque es gente voluntaria, entonces tiene uno que manejar ese tipo de cuestiones.